Chao. Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco del 4º grado de primaria. El día de hoy continuamos con nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, tiene que ver con nuestro medio ambiente y los animales que nos rodean. Estaremos conversando sobre lo que son las aves y los reptiles. Qué interesante entonces conocer sobre los animalitos que muchas veces están a nuestro alrededor y que día a día podemos ver e interactuar con ellos. Y comenzamos por acá, voy a empezar a subrayar de color rojo lo que ustedes deben de ir copiando en su cuaderno. Recuerda que debes de colocarle en tu cuaderno la fecha del día de hoy. Colocamos el título. Nuestro título del tema será las aves y los reptiles. Después me dice, ¿cómo son las aves? Las aves son animales vertebrados. Ya nosotros sabemos que son animales vertebrados, ¿no? Son aquellos que tienen columna vertebral. Me dice que es terrestre, que vuelan. Algunas pasan mucho tiempo en el agua nadando y alimentándose. Sus principales características son, veamos, las aves, como lo podemos observar esto que tenemos acá, es un ave, está cubierto ¿de qué estará cubierto el ave? De plumas. Muy bien, de plumas. Y además de estar cubierto de plumas, ¿qué tienen acá en la boca? ¿Qué tienen acá? Un pico duro. ¿Verdad? Un pico duro, muy bien, perfecto. Entonces sabemos que las aves que pueden volar, que son vertebrados, que pasan gran parte de su tiempo en el agua, están cubiertas de plumas, tienen un pico duro, realizan su respiración a través de pulmones, ¿okay? Realizan su respiración a través de pulmones, muy distinto a los peces que utilizan branquias para respirar y otros animales que lo hacen también a través de la piel, respiran a través de la piel, pero en esta oportunidad las aves tienen pulmones por los cuales pueden respirar. Sus extremidades delanteras son las alas, que son las que le ayudan a volar. Aparte de esto, las aves son ovíparas, es decir, que sus crías, sus hijos, vienen a través de los huevos, ¿ok? Incuban los huevos hasta que salen los polluelos, luego los cuidan. Por eso es que te dicen acá que son ovíparas. ¿Qué vas a copiar de esta lámina? Mira, vas a copiar acá donde dicen que son las aves. Vamos a copiar esta parte de acá. Ahora, con respecto al ave como tal, no tienes por qué dibujarla. De verdad, yo lo único que quiero es que tú me coloques características, número 1, y que diga, están cubiertas de plumas. Número 2, tienen un pico duro. Número 3, respiran por los pulmones. Número 4, sus extremidades delanteras son las alas. Y característica número 5, son ovíparas, incuban los huevos hasta que salen los polluelos, luego los cuidan. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No tengo por qué hacer el dibujo, no tengo por qué hacerlo. Simplemente copiar esto que te estoy indicando acá y colocarlo en orden después. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Esas son las 5 características que estamos trabajando el día de hoy con respecto a las aves. Recuerda que estamos hablando primero de las aves. Ahora, dentro de las aves existen algunos grupos de aves que tienen características que las diferencian unas de las otras. Así como nosotros, ¿no? Los seres vivos, que también nos diferenciamos, los humanos nos diferenciamos unos de otros porque tenemos distintas características. ¿Sí? Veamos entonces cuáles son estos grupos de aves. Dicen, los grupos de aves. Hay muchas aves diferentes que se clasifican en varios grupos. Algunos grupos importantes son los siguientes.
Vamos a mencionar solamente los 4 principales grupos. Hay muchos más, pero estos son los más importantes. Tenemos las aves corredoras. Como el avestruz, no pueden volar, pero tienen patas fuertes que les permite correr rápidamente. Los cisnes. Luego tenemos las nadadoras. Como los cisnes, tienen sus dedos unidos por una membrana y eso les permite nadar con facilidad. Las rapaces, como los halcones, son carnívoras. Tienen patas y picos afilados para poder destrozar y sostener a su presa. Y tenemos los pájaros como el gorrión. Son el grupo más numeroso. De los grupos de aves, el grupo más numeroso es el de los pájaros, ¿sí? Tenemos muchos pájaros que nos rodean por todo nuestro entorno. Entonces, estos son los 4 principales grupos de aves que estamos trabajando el día de hoy. Recuerda que las aves son ovíparas, están cubiertas de plumas y respiran por los pulmones. Esas son las características principales de las aves. ¿Y por qué te digo que son características principales? A ver, obsérvate frente al espejo tú y dime, ¿tienes plumas? No tienes, ¿verdad? ¿Tienes alas? Tampoco tienes alas. ¿Tienes pico? No tienes pico. ¿Puedes volar? No puedes volar. Entonces, fíjate que todo ser vivo tiene características que lo diferencian. Y en muchos casos son características bien notorias, bien marcadas, como las que te estoy haciendo preguntas en este momento. Bien, haber hablado de esto de las aves, pero el tema trataba también sobre los reptiles. Hemos hablado de las aves, pero no hemos hablado de los reptiles que también son muy importantes. ¿Qué vamos a copiar de acá? A ver, antes de que lo olvide. Copiamos los grupos de aves, ¿ok? Esto de acá no lo voy a marcar porque no quiero que lo copien, quiero que copien esto. Los grupos de aves, me vengo acá. Las corredoras, y copio las corredoras. Número 2, las nadadoras. Muy bien. Número 3, las rapaces. Número 4, los pájaros. Te les voy a colocar los números para que sepas el orden. Número 1, número 2, número 3 y número 4. En este orden lo vas a copiar en tu cuaderno. Entonces recuerda que de esta lámina lo estamos resumiendo únicamente a copiar el título, que son los grupos de aves, y de una vez copiamos los 4 grupos de aves. No tengo por qué hacer los dibujos. Ahora, si lo puedo imprimir, si lo puedo buscar por internet y tengo la facilidad para hacerlo, lo hago. Si no, toma en cuenta que yo no estoy pidiendo que tienen que estar las imágenes. Solo te estoy pidiendo el contenido. Ahora sí, vamos a hablar sobre los reptiles. ¿Cómo son los reptiles? Bajo el término reptiles, agrupamos a 4 grupos de vertebrados que comparten algunas características. En su mayoría viven en la tierra. Fíjate que al igual que en las aves, hablamos de 4 grupos de aves. En los reptiles también vamos a hablar de los 4 principales grupos. Sin embargo, antes de hablar sobre esos 4 grupos, bueno, que te los puedo ir mencionando porque realmente los 4 grupos principales de reptiles son los lagartos, las serpientes, los cocodrilos y las tortugas. Esos son los 4 principales grupos, pero antes de hablar de los grupos, lo principal sería conocer algunas características que comparten estos reptiles. Ahora te dice, a ver, ya dijimos que eran vertebrados. Si son vertebrados, quiere decir que tienen columna vertebral, que comparten algunas características y que en su mayoría viven en la tierra. ¿Por qué te dicen que en su mayoría? Porque también hay reptiles que pueden mantenerse en el agua. Hay algunas clases de serpiente que pueden estar en el agua.
Los cocodrilos también pueden estar en el agua. ¿Ya? Por eso estoy diciendo que en su mayoría viven en la tierra, pero no quiere decir que todos van a vivir en la tierra. No, algunos pueden permanecer en el agua. ¿Que tienen que subir a la tierra para poder respirar? Sí, es cierto. Que hay reptiles que a pesar de que son terrestres y anfibios, necesitan salir a la tierra, a la superficie, para poder hacer su proceso de respiración. ¿Por qué te lo digo? Porque mira lo que te dice aquí. Te dice, una de las características es que respiran con sus pulmones. Si respiras con los pulmones, entonces no puedes respirar debajo del agua. Tienes que en algún momento salir a la superficie para poder respirar. La mayoría son terrestres y se desplazan con 4 patas. Nuevamente acá te dicen que en su mayoría son terrestres y se desplazan con 4 patas, pero no quiere decir que todos se desplazan con 4 patas, porque si observamos a las serpientes no tienen patas, y la serpiente es un reptil. Entonces, no todos los reptiles se desplazan con 4 patas. Su piel está cubierta de escamas. Son ovíparos y no suelen incubar sus huevos ni cuidar las crías. Simplemente ponen los huevos y los dejan allí. Ellos abandonan su nido, solamente colocan los huevos. Con el tiempo los huevos solos, de ahí van a nacer las crías y sobrevivirá el más fuerte. Entonces, estas son algunas características de los reptiles. De acá vamos a copiar el título, copiamos este párrafo de aquí y ahora vamos con las características. Característica número 1, respiran con sus pulmones. Característica número 2, la mayoría son terrestres, no quiere decir que todos sean terrestres y que todos se puedan desplazar con 4 patas. La característica número 3, su piel está cubierta por escamas. Y la característica número 4, te dice que son ovíparos y no suelen incubar sus huevos ni cuidar las crías. Bien, niños, hasta aquí vamos a tener el video de hoy. Ya la próxima semana, el día martes, estaremos hablando de los grupos de reptiles y podemos repasar un poco más sobre lo que son las aves y los reptiles. Y en ese video estaremos respondiendo algunas preguntas importantes sobre este tema. Hasta la próxima, chicos.